noches, queridos hermanos. Contento de estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra. Y después de haber pasado un fin de semana hermoso en la congregación y juntos compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña en esos dos temas tan importantes como el hecho de la cruz y la resurrección triunfante de Jesucristo de entre los muertos, no puedo negar que me quedé enganchado con el tema. Y me gustaría que podamos leer juntos una porción en Marcos, en el capítulo 9, verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro es bueno es que para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Por ahora vamos a dejar acá en la lectura de la palabra. Tenía pensado compartir con ustedes este tema, tener algunos pensamientos en el tiempo que nos queda, pero cuando miro bien el pasaje me doy cuenta que este versículo 2 empieza con 6 días después. Entonces uno se pregunta, ¿6 días después de qué? Entonces, cuando uno recuerda la enseñanza del Evangelio según San Marcos, uno descubre que el final del capítulo 8 es sumamente importante y vital, no solo para entender lo que hemos leído del capítulo 9, sino es vital para toda la proclamación del Evangelio. Por eso, hermanos, es que la verdad que no me animo a apresuradamente meterme en el capítulo 9 sin tener algunas consideraciones. Ustedes saben que me gusta hacer introducciones, que a veces son más largas que el tema principal. Así que me voy a reservar los últimos 10 minutos para abordar nuevamente este tema, pero vamos con nuestra mirada al capítulo 8 de Marcos. La verdad que Marcos me trae hermosos recuerdos, no por la pandemia, pero sí fue uno de los temas que durante la pandemia empezamos a estudiar con los jóvenes a través del Zoom, y la verdad que nos llevó mucho tiempo, a tal punto que los chicos ya decían: y basta, basta de Marcos, ya no queremos más Marcos. La verdad pudimos analizarlo, estudiarlo, y cuando uno lo va recordando, uno se da cuenta que el Evangelio de Marcos em, tiene dos partes muy claras. Y cuando uno ve al Señor Jesucristo a lo largo de las palabras del evangelista, uno va descubriendo en Cristo cómo aquel hombre vino a servir, vino a sanar, vino a ayudar, vino a consolar, vino a restablecer las cosas que no estaban bien. Pero con el transcurrir de los capítulos uno descubre que este siervo tenía poder y tenía autoridad. No solo a nuestros ojos, por eso impactó nuestras vidas, sino que también esto fue percibido por aquellos que seguían a Jesucristo. Por lo tanto, aquel hombre que vino como siervo y vino a servirnos, en realidad era el Señor de la gloria. Por lo tanto, uno va leyendo el Evangelio y se va dando cuenta que el siervo en realidad es un siervo que manda y que gobierna todo lo que tiene a su disposición. Y esa es la primera parte del Evangelio de Marcos. Pero hay un gran vuelco a partir del capítulo 8,
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo empieza a hablar de la muerte. Y claro, y las cosas cambian. Cuando se habla de la muerte, no es un tema muy bien recibido. Creo que a todos nos pasa. Para los discípulos resultaba casi asombroso, y se convierte en un quiebre en el Evangelio de Marcos. Porque a partir de ese momento Jesucristo los va preparando, va anticipando, se va adelantando, explicándoles, miren que vamos a ir a Jerusalén, miren que voy a enfrentar la noche del huerto de Getsemaní, miren que voy a tener que pasar por el salón del juicio de Pilato, miren, miren que voy a estar clavado en un mástil del azotamiento, miren que el destino final es la cruz y luego la cruz un sepulcro. Ese es el camino de la cruz. Sigue llevando el ministerio a los hombres. Jesucristo sigue haciendo sanidades, sigue consolando, sigue limpiando, sigue perdonando pecados, sigue bendiciendo, pero ahora vemos que es la autoridad del Hijo de Dios que sirve. Y esa es la segunda parte del Evangelio de Marcos. Cuando llegamos al capítulo 8, desde el versículo 34, uno percibe, en realidad empieza en el 31, uno percibe que el Señor les está explicando el camino de la cruz. El hecho de la cruz, para ser entendido, tiene que ser comprendido a través del camino que el Señor tenía que transitar. El Señor los fue preparando a medida que iba pasando de ciudad en ciudad. En cada una de ellas el Señor iba dando lecciones diferentes. Cesarea, Capernaum, llegó al río Jordán, luego Jericó, luego el Monte de los Olivos para terminar en Jerusalén. Pero esto que vamos a leer en el capítulo 8 pasa en Cesarea de Filipo, al norte de Galilea, casi al pie del Monte Hermón. Después de 6 días, ¿qué pasó en esos 6 días antes? Cuando uno va a Marcos 8, verso 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Verso 30, lean conmigo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Pedro hace una enorme declaración. Cuando uno va al Evangelio de Mateo, ahí vemos en detalle cuál fue la declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le tiene que decir, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que la revelación vino del cielo, la revelación vino de mi Padre. Y a partir de ahí define que sobre esa confesión, esa declaración, el Señor iba a edificar a la iglesia. Pero frente a esa declaración maravillosa, hermanos, Jesús les pide, no hagan ninguna declaración. Los discípulos no entendían. Ellos venían ansiosos por declarar lo antes posible que Jesucristo era el Mesías. Ellos ya lo habían comprobado a través de los milagros, de los portentos y de las señales, pero el Señor no se los permitía divulgar. Cuando uno va a Lucas, en el capítulo 9, uno encuentra una expresión en el verso 21, pero Jesús les mandó que no se lo dijesen a nadie y se lo encargó rigurosamente. Me imagino la cabeza de los discípulos. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos que evangelizar o no tenemos que evangelizar? ¿Tenemos que dar el mensaje o no lo tenemos que dar? Entonces llegamos al verso 31 del capítulo 8, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Queridos hermanos, qué maravillosa pedagogía que tenía Jesús. Cómo preparaba el aula, cómo preparaba a sus alumnos, cómo preparaba las situaciones y las circunstancias. Muchos de ellos no lo comprendían, pero la verdad les estaba dando una lección fundamental para el evangelismo que de ahí en más iba a existir. El cristianismo sin la cruz no es un cristianismo, es un sustituto roído y sin fruto. La palabra de la cruz es la que hace cristiana a la predicación del Evangelio. La palabra de la cruz hace real el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, porque el mensaje no es que solo Cristo vino a este mundo a buscar a los pecadores, vino a morir por nosotros. Lo hemos escuchado todo el fin de semana. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa 3 cosas. ¿Por qué era necesario que Cristo les enseñe esto? Por 3 cosas. En primer lugar, porque la cruz marcaba el final de algo natural que nosotros llamamos la autosuficiencia. Queridos hermanos, el mundo que nos rodea tiene esta filosofía y no es nueva, no es de ahora, ya existía. El mundo desprecia la cruz de Cristo. Si puede, la eliminaría. Lo dijimos bien el domingo, lo dijimos el sábado. No solo que el mundo no lo entiende, lo desprecia. Y hermanos, tenemos la dicha de ser hijos de Dios, de haber sido impactados por el Espíritu Santo, que nos llevó hasta los pies de la cruz donde estaba Cristo muriendo. Y cada uno de nosotros, si algo entendimos de la cruz, es que tenía que terminar la autosuficiencia. El mismo Señor Jesucristo les quiso dar esta lección a ellos. Si Él podía, clamaba, llamaba una legión de ángeles y estaban a su disposición para servirle, para defenderle. Pero Él quería ir a la cruz. Él no quería ser autosuficiente. Y muchas veces el cristianismo que se predica es un cristianismo de la autosuficiencia. Y cuando es el cristianismo de la autosuficiencia, la verdad es una predicación de cosas tontas y necias. Los cristianos fuimos llamados a creer en el Señor Jesucristo, no escuchar las voces de este mundo, estos susurros que permanentemente nos quieren hacer separar nuestra vida, nuestra vista del Señor Jesucristo. La palabra de la cruz, hermanos, significa el fin de nuestra confianza en nosotros mismos. Nosotros nos podemos hoy acordar cuando fuimos a la cruz y cómo nos dimos cuenta que ya no podíamos más, que no había nada en nuestra vida natural que agrade a Dios, que todo lo que teníamos merecía ser destruido, que no valía la pena nada frente a la presencia de Dios, de lo que decíamos, de lo que hacíamos, de lo que creíamos, de la moralidad, de la religión. ¿Cuántas veces perdimos tiempo confiando en nosotros mismos? El camino de la cruz es dejar de lado la autosuficiencia. Pero en segundo lugar, y el tiempo avanza, el camino de la cruz incluye dolor, incluye sufrimiento. Y la verdad que a nosotros nunca nos gusta ser eliminados.
No nos gusta cuando nos sacan de un equipo de fútbol, si estábamos jugando. No nos sacan del aula cuando éramos estudiantes y nos poníamos mal. No nos gusta que nos saquen del trabajo. La naturaleza humana no le gusta que eliminen cosas. Y la cruz precisamente lo que busca es eliminar. A veces busca el dolor y a veces busca el sufrimiento. ¿Quién de nosotros, hermanos, si tiene la opción de elegir, elegiría la derrota, la persecución y el desastre, la desesperación, la prueba, la tribulación, la decepción, la desilusión y aún la muerte? Nadie. Cristo eligió eso. Hermanos, y cada vez que nos reunimos para orar, y cada vez que como iglesia oramos, tenemos el enorme privilegio de alabar el nombre del Señor, porque nos ha explicado de esta manera el camino de la cruz. No solo de teoría, lo vivió, lo experimentó. Por eso son elementos que Dios encuentra esencial, aunque no nos guste. A veces en sus planes está el peligro y la dificultad, y nosotros los queremos excluir, digamos la verdad, porque desafían nuestra carne, porque no nos gusta cuando nos vencen. A nadie le gusta la derrota, el deshonor, el desastre, la decepción. Pero a veces, hermanos, son cosas que Dios elige y Dios escoge y, y no entendemos así como ellos no entendieron. El tercer elemento del camino de la cruz es la resurrección. Y ya hablamos el domingo de esto, así que no me voy a ampliar mucho en este tema. Por supuesto, no es extraño que, que cada vez que escuchaban a Jesús hablar acerca de la cruz, ah, ellos se trastocaban. Jesús dijo, yo voy a morir y voy a resucitar después de 3 días. Me imagino que la palabra cruz para ellos era quedar paralizados. Me imagino que la mente se bloqueaba cuando escuchaban eso. Sabemos lo que pasó. Lo vamos a ver en los versículos más adelante. Pedro hasta se animó a enfrentar al Señor. Así que, hermanos, si algo podemos orar en el día de hoy, es que el Señor nos ayuda a entender las pruebas, los sufrimientos, las tribulaciones, las decepciones y los desastres, que a veces nos pegan y cada vez con más frecuencia. Tal vez eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza. Tal vez eso nos ayude a entender el evangelio que estamos predicando, porque digamos la verdad, ¿cuántas veces desde nuestros púlpitos hemos predicado, acepta a Cristo como Salvador personal y todo te va a ir bien? Y la verdad es que no es así. Nos va bien porque estamos con Jesús. Y porque estamos con Jesús tenemos una vida de gozo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que pasar por estas cosas que Jesucristo tuvo que atravesar. Llegamos al verso 34 y me apuro. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, qué lección que tenían que aprender los discípulos. Qué lección tenía que aprender Pedro. Jesús sabía lo que iba a pasar 6 días después. Y para que eso fuera algo de impacto en la vida de Pedro, Pedro tenía que entender estas lecciones previas. El Señor resume acá el proceso del discipulado, porque sus mismas palabras nos enseñan lo que significa ser un discípulo.
El hecho de que el Señor llame a las multitudes y al mismo tiempo que a sus discípulos, a veces ha traído interrogantes, sobre todo cuando estudiamos las Escrituras. Muchas veces el Señor llamaba a las multitudes, pero sus palabras fueron duras. La verdad que no eran las mejores palabras para evangelizar. Y uno se pregunta, ¿pero realmente esas palabras eran para esas personas o esas palabras eran para sus discípulos que tenían que aprender una lección especial? Tenían que entender lo que significaba realmente ser un discípulo. Muchos en la multitud se enojaban, se escandalizaban por palabras duras. Y el Señor les tuvo que decir, bueno, si quieren ir, váyanse. La verdad no es una buena técnica para evangelizar, pero lo hizo el Señor. Y encaró a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Porque si se quieren ir, se pueden ir, pero si se quedan, van a aprender lo que es el camino del discípulo. Pregunto, hermano, ¿se puede ser cristiano sin ser un discípulo del Señor? Pregunto, ¿es el discipulado una etapa del cristianismo que tenemos descuidada? ¿Puede ser que se dé en las iglesias que hay muchos cristianos, pero relativamente pocos discípulos? ¿Se puede ser, repito, cristiano sin ser discípulo? Creo que esta es una pregunta que nos va a pegar en el corazón y cada vez que vengamos como iglesia a orar, tenemos que orar por el estudio de la Escritura y por el discipulado de los hermanos y de las hermanas. Porque el Señor quiere que seamos discípulos de Él. Y hay pasos. Son sencillos y los voy a decir rápido porque me queda un minuto para las 9. Primero, si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura. Primera condición. ¿Querés? ¿Querés? Yo no esfuerzo. No es cuestión de dejar contento a alguien. Es lo que yo quiero. ¿Vos querés? Si vos querés, tenés que negarte a sí mismo. Interesante expresión, hermanos. Cuesta entenderla, me cuesta entenderla. El Señor no me está diciendo que yo me tengo que odiar a mí mismo, me tengo que menospreciar a mí mismo. Dice que me tengo que negar a mí mismo. El Señor conoce nuestra humanidad porque Él fue hombre y hombre perfecto. El Señor conoce nuestra personalidad y precisamente lo que Él quiere es eso. Eso es lo que tenemos que eliminar. Si eliminamos eso, solamente no entendemos lo que Él quiso decir. Porque Él no quiere que abandonemos todas las cosas. Él dice que nos neguemos a sí mismo, que no nos salgamos con la suya, con la nuestra, que no hagamos nuestra voluntad. Negar, qué interesante la palabra, negar. En el original aparece la misma palabra que usaron para explicar que Pedro negó 3 veces al Señor. ¿Qué es negar? Es repudiar una relación. ¿Alguna relación? Yo la repudio. Es decir, no nos relacionamos con algo que el Señor no quiere. No nos relacionamos con algo que nos perjudica. Negamos. No quiero tener nada que ver. Miro para otro lado si es necesario. Como me decían cuando era joven en la escuela dominical, si es necesario cruzo la vereda. Aún con cosas sencillas como esas, podemos entender lo que es negarse a sí mismo. Tenemos muy en claro lo que nos gusta y tenemos muy en claro aquellas cosas a las cuales nos aferramos. Tenemos muy en claro, hermanos y hermanas, las cosas que nos cuesta dejar.
Qué lindo sería poder repudiar esas cosas, sabiendo que a Él no le agrada, negarla. Así negó el Señor las cosas. Negar a nosotros mismos es lo que Él nos pide. Jesús no está refiriéndose a renunciar, puesto que a Él no le preocupa tanto lo que hacemos, a Él le preocupa lo que somos, aunque sí le agrada lo que hacemos si es conforme a su voluntad. Pero lo que somos se subordina al Espíritu Santo, renunciando a cosas que están dentro nuestro. Hermanos, Pablo decía que nosotros fuimos comprados por un precio. Quiere decir que somos de Él, no somos nuestros. Por eso cuando Él dice, si alguien quiere venir en pos de mí, se tiene que negar. ¿Qué significa negar? Deja de tener confianza en vos mismo y empezá a tener confianza en mí. Viniste a los pies del Calvario y tuviste confianza en la obra redentora, en la gracia que yo ofrezco para salvarte. Y de ahora en más, ¿vas a depositar la confianza en tus cosas? ¿Vas a seguir haciendo las cosas que a vos te gustan? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? ¿Negar el orgullo? ¡Wow! Mire que hay muchos tipos de orgullo. En la casa, en el trabajo, aún en la iglesia. Muchas veces el orgullo nos separa del Señor. Niéguese a sí mismo, pero tome su cruz. Tome su cruz. ¿Cómo van a entender lo que es eso? Jesús tuvo que ir a la cruz para que lo comprendan. No entendían cómo iba a terminar Jesús, pero Jesús sí lo sabía. Y les dijo, tomen su cruz. Y él trataba de explicarles cuál era su cruz. No, pero esas cosas que no te pasen. Y el Señor tuvo que hablarle con dureza a Pedro. Satanás, callate. Esta no es la voz de Pedro, es la voz de Satanás. Vos no entendés los planes de Dios. Vos solo entendés la naturaleza humana porque la corrompiste. Porque viniste a engañar, viniste a mentir, viniste a destruir. Pero yo vengo para que entiendan, así como dijo en Mateo capítulo 7, que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las maldades, las avaricias, lujuria, calumnia, insensatez, orgullo. Podemos seguir. Hermanos, la cruz descubre eso. La cruz sirve para mostrar ese interior que teníamos, pero no solo para abrazar por la fe una salvación que nos regala, sino para abrazar una vida distinta que Él nos está proponiendo, aunque tanto nos cueste. Y el tercer paso, sígame, sígame. O sea, obedece. ¿Cómo cuesta obedecer? De chiquito, el ser humano desobedece a los padres, a los maestros, a las autoridades. Está en nuestra naturaleza. Por eso es lógico que Él esté pidiendo eso. ¿Querés ser mi discípulo? Negate a vos mismo, tomá la cruz, pero también seguime. ¿Dónde estás? ¿Cuán cerca estás de mí? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Es una condición indispensable. Por eso cuando en Lucas, en el capítulo 6, dice esa expresión, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cuántos dentro del cristianismo usan la palabra Señor, Señor, pero no obedecen? Reconozcamos que cuesta obedecer, reconozcamos eso, pero tenemos el Espíritu Santo que nos lleva
al arrepentimiento y a la confesión y a disfrutar la obra de Cristo en la cruz, derramando su sangre preciosa. Hermanos, hermanos, vamos a Marcos capítulo 9 y con esto termino. ¿Por qué Pedro fue uno de los discípulos elegidos para ver esto y para aprender esta lección? Porque él lo necesitaba. Porque él lo necesitaba. Qué interesante las expresiones que aparecen acá. Estaba asustado. Dice la escritura, no entendían lo que estaba pasando. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos tal cual como se sentían ellos? Asustados y sin comprensión de las cosas que nos pasan. Pero lo mejor que nos puede pasar es mirar al Señor. Lo mejor que nos puede pasar es buscarlo a Él en oración. Lo mejor que nos puede pasar es reconocer la voz de Dios, como pasó. Una nube, pero en la nube vino la voz de Dios. Hermanos, qué enorme privilegio tenemos de reunirnos cada martes como iglesia para orar, porque sabemos que la voz de Dios está lista para hablarnos a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones y a través de su palabra. Hoy día existe una idea equivocada sobre el cristianismo, que sostiene que como Jesús fue a la cruz, nosotros nunca tenemos que hacerlo. Algunos malinterpretaron eso y se han flagelado y han cargado la cruz de madera, una cruz pesada, o se abstienen de cosas en algún momento del año para llevar la cruz. Pero como eso nos parece mal, nos vamos al otro extremo. No, no, no malinterpretemos lo que significa llevar la cruz. Hermanos, la cruz siempre, siempre ha sido una puerta a la libertad. El autor de Hebreos en el capítulo 2 escribe, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar a los que teníamos temor de la muerte. Ya no le tenemos miedo a la muerte. La cruz nos enseñó y nos ayudó a entender eso. Nos falta entender que la cruz da muerte a todo esto que nosotros arrastramos todavía en nuestra carne, pero que podemos experimentar lo que hay después de la cruz, y es la resurrección. No puede haber, hermanos, un Pentecostés si no hay un Calvario. No puede haber una gloriosa resurrección si no hay una oscuridad en la cruz, primero. Cuando aceptemos que la muerte es parte del plan de Dios. Jesús lo tuvo que experimentar, el grano de trigo tuvo que ir a la tierra y morir para dar mucho fruto. Y nosotros tenemos que ir a la cruz y entender que también tenemos que dejar ahí muerta nuestra naturaleza caída, que tanto dolor de cabeza nos causa. Cuando, cuando hoy escuchábamos el himno, ese himno en el Monte Calvario, la versión metodista, que seguramente es la que yo escuchaba de niño con mi mamá y mi abuela ahí en la iglesia en La Boca. Y como aclaré, es cierto que nosotros no amamos esa cruz, pero hay una parte del coro de esa versión original que me gustó. Y en algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Entendamos que el Señor quiere eso.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, niéguese, tome su cruz y sígame. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.